vuelta, seguimos en la mañana informativa de 5 días, compartiendo con ustedes también en esta franja las entrevistas que tenemos todos los días con los protagonistas de las informaciones. Y en este día primero de otoño, que estamos también compartiendo con ustedes, día 21 de marzo, vamos a hablar con el señor Luis Tabela, es el presidente de la Federación Paraguaya de las MIPYMES, para hablar un poco sobre cómo va la perspectiva para este año 2023, los desafíos y todo lo que están también teniendo en agenda. Actualizando un poco también el rubro de las MIPYMES, un rubro muy pujante, y a través también de esta plataforma que es la federación que nuclea a todas las gremiaciones también que se dedican en distintos ámbitos de las MIPYMES. Don Luis Tabela, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Igualmente, Juan Pablo, un placer estar contigo y con tu programa. Igualmente, también en los mismos sentidos y justamente en algo que nosotros también desde 5 días hacemos un seguimiento muy especial, que es el sector de las MIPYMES, porque creemos y estamos convencidos definitivamente que es un segmento de la población que empuja fuertemente la economía de nuestro país. Eh, Realmente que suena lindo cuando se habla sobre todo lo que significa las MIPYMES. El 98% de las empresas en nuestro país son MIPYMES, 75% del empleo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero las realidades siempre son otras. Las realidades siempre son otras. Seguimos en un año, no digo tan difícil como el año pasado, pero sigue complicada la cosa, sigue complicado el consumo, ¿verdad? Como vos bien sabés, el Banco Central alzó todas las tasas de interés. Esto desembocó de que todo el sector financiero hoy, las tasas más bajas pasan arriba del 25-30%. Se acabaron las tasas del 10 o el 15% que teníamos. Incluso con las compras con tarjeta, que teníamos una tasa del 13, hoy está prácticamente al 18, más unos gastos extra que siempre se tiene, termina entre el 19 y el 20. Hay como que una corriente de que el CIPAT empiece a pagarse, ¿verdad? Algunas cosas ya se están abonando en algunos bancos para ciertos tipos de clientes. Entonces, hay un panorama complicado, y a esto vos le tenés que sumar que es un año electoral. Los últimos 6 meses del año pasado y los primeros 6 de este año son años electorales. En abril tenemos la elección, nos comimos un trimestre, el gobierno que se va ya prácticamente no hace nada a partir de mayo, el que entra no puede hacer nada, entonces nos vamos a comer otro trimestre hasta agosto. Entonces casi es, el año electoral es un año que nos parte. Yo digo, en algún momento, se tiene que acortar estos 3 meses entre abril y agosto a 30 días, porque no modifica absolutamente nada. Ahora, don Luis, me dio pie para consultarle porque vi a través también de algunos medios de comunicación que tuvieron algunas reuniones con los candidatos. Me pareció ver algunas mesas técnicas de trabajo con el sector MIPYMES. ¿Qué les dicen? Bueno, básicamente nos reunimos con prácticamente todos los candidatos, digamos, los más que pueden llegar, ¿verdad? Y todos coinciden, ¿verdad? De que van a ayudar a las MIPYMES, de que son importantes las MIPYMES, que el emprendedurismo es el futuro del país, de que va a haber préstamos con tasas preferenciales. O sea, lo que normalmente se dice, ¿verdad? Lo que normalmente se dice en este tipo de eventos, ¿verdad? Pero hay que ver después de agosto cuál es la realidad, ¿verdad? Lo que sí estamos seguros es que no podemos seguir con este sistema, sobre todo si queremos acortar la brecha de informalidad que hoy está por encima del 50%. Si queremos acortar esa brecha de informalidad, y tenemos que crear las condiciones. Estas condiciones son eh, bajar los costos de la formalidad, que son altos, son muy altos, bajar los costos del acceso al crédito, conseguir que la gente acceda al crédito. Hoy una empresa
es imposible que crezca si no tienes crédito. Cierto. O sea, en el mundo sin crédito no existe una empresa. Para materia prima, para comprar mercadería, para servicio, para lo que fuera. Y tienen que ser créditos accesibles y sobre todo el poder acceder a estos créditos. Entonces, ahí hay un trabajo enorme del nuevo gobierno. Hay dos cuestiones, porque una es la cuestión de la experiencia que han tenido de hablar con ellos. Y normalmente uno, cuando participa de estos eventos, escucha el monólogo de los candidatos y se queda con un sabor más o menos de más de lo mismo, ¿no? Realmente no descolla ninguno de los candidatos con una agenda que realmente diga, caramba, este realmente va a ser algo diferente de lo que venimos transitando en este largo periodo de democracia en el país, ¿no? Y con una necesidad, digo yo, urgente de establecer una verdadera agenda en lo económico y por supuesto incluyéndola a ustedes como gran motor de esto. Por una parte eso, me salía con el lado también, Luis, del tema de el acceso a los créditos, pero puntualmente, haciendo un poco una relación a las dos preguntas, ¿qué sabor de vuelta, te repito, te dejan los candidatos? Quiero ser positivo, ¿verdad? Y de repente los dos candidatos que tienen la mayor posibilidad de llegar, digamos, eh, me dan una esperanza, digamos. Por un lado, Santi Peña conoce el mercado, hemos trabajado mucho tiempo ya cuando era ministro de Hacienda, o sea, conoce la realidad, conoce lo que hace falta. De la misma manera que del otro lado con Alegre y Soledad, eh, o sea, bien que el esposo de Soledad, que es Bruno de Felipe, era presidente de ACEPI, o sea, conoce la realidad de todas las cuales son las necesidades y lo que hay que hacer. O sea, creo que ambos conocen la realidad de nuestro país, saben lo que hay que hacer. La cuestión es que si lo hacen una vez que asuman, ¿verdad? Esa es la figura. Y sobre todo mucho pasa por el BCP, porque el BCP es el que escribe las reglas para el acceso y hoy las reglas son las mismas para una empresa grande o una empresa pequeña. Y acá hay que analizar, porque cuando vos analizas las MIPIMES, la realidad de la micro es muy diferente a la realidad de la pequeña y mediana. Entonces hay que crear productos diferenciados y ahí es donde hay que trabajar. Y en eso también, porque justamente entendemos que el acceso al crédito es el detonante para que esto pueda consolidarse y seguir creciendo. Eh, ¿Cuáles son los puntos centrales que tenemos que entender para que los políticos que estén escuchando esta entrevista a través de ustedes, que son los actores principales, los que están en la línea de frente de batalla, Luis, puedan entender cómo deberían encarar esta agenda del acceso a créditos? Lo que ocurre, así como te digo, cuando vos hablas de un crédito para la pequeña empresa, tiene unas condiciones diferentes que para la micro. La microempresa normalmente dice, hay más o menos 240.000 empresas micros formales. Pero en nuestro país, en la micro, la formalidad pasa por el IVA, pero posiblemente no tenga patente, posiblemente no declare todo lo que venda, pero sí todo lo que compra, para de esa manera pagar menos IVA y tener una ventaja comparativa con respecto a la pequeña o mediana empresa, para poder competir en el mercado. Y sobre todo para poder competir con esa alta informalidad, que hoy en la micro yo te diría que está entre el 50 y 60% la informalidad. Entonces, si vos analizas ese segmento de micro, vos tenés que analizar que esa empresa chiquita que tiene 4 o 5 funcionarios tiene que competir con la empresa grande o con la empresa mediana y a la vez competir con el informal que no paga absolutamente nada. Y él sabe que no es muy competitivo porque él no tiene tecnología, él no tiene máquinas, él tiene mucha mano de obra que tiene un costo alto hoy en la terminación de un producto. Entonces hay
condicionantes, digamos, que tiene esa empresa. Entonces, él no declara el 100% de lo que vende. Entonces, cuando vos querés ir formalizando de a poco o darle mayor formalidad a esa persona, a esa empresa, entonces tenés que analizar de manera diferente el balance. Tenés que analizar cuáles son los que se anotan y cuáles son los que no se anotan, porque son realidades de mercado. O sea, si nosotros no vemos la realidad del mercado para que esa empresa pueda acceder al crédito y ir cada vez más formalizándose y creciendo, entonces es muy difícil que esa empresa pueda progresar, que es lo que hoy está sucediendo. Y cuando una empresa chiquita saca un crédito y saca el 30, 35, hasta 40%, y es imposible que pueda funcionar de esa manera, ¿verdad? Y las consecuencias son nefastas porque tienen 7 personas, una a lo mejor está en IPS, 6 están sin seguridad social, eso a la vez es una carga para el Estado, es un problema para el funcionario porque no tiene bonificación familiar, posiblemente no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones. Entonces, crea un montón de problemas sociales la informalidad, pero hoy se ve, digamos, como fuente de recaudación la empresa grande y quizás la mediana, pero a la micro y pequeña no se le ve como una fuente de recaudación para el fisco. Porque vos fíjate que yo te hablo datos de un año, hoy no sé cómo estará, que las MIPIMES aportaban al fisco algo así como el 10% de sus ingresos. Entonces vos estás hablando que siempre todos los economistas hablan solamente de la macroeconomía, nadie se preocupa de la microeconomía. La microeconomía es la que mueve el consumo, no la macroeconomía. Y todos los ratios, todos hablan. De la microeconomía hablan más o menos en los discursos, pero no hay estudios serios sobre la microeconomía y cómo funciona, porque normalmente cuando hablamos de informalidad, uno chuta 50, otro chuta 60, otro chuta 40, pero no hay un estudio serio sobre el tema de la informalidad. Y a eso sumarle el contrabando, que es un capítulo totalmente aparte, ¿verdad? Claro, totalmente. Luis, ¿cómo se encuentra también el tema pago de los créditos con Fogapi? Mira, los informes que ellos mismos dan, que son informes oficiales, dicen que está muy bien, que el índice de morosidad no llega al 1%, pero también hay otro análisis, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que 2021 fue periodo de gracia y muchos se acogieron el 2022 al nuevo periodo de gracia que fue prorrogado. Entonces, muchos créditos van a arrancar a partir de abril y mayo. Entonces, habría que hacer una próxima evaluación allá por agosto y la siguiente en diciembre, ¿verdad? Para ver cómo va. Pero si esto se mantiene de esta manera, con esto se desmiente lo que dice todo el sector financiero de que darle un crédito a una MIPYME es de alto riesgo y que la tasa tiene que ser alta. Claro. Definitivamente, ¿verdad? El problema es el acceso. Con el FOGAPI se consiguió mucho acceso porque se liberaron un montón de normas, ¿verdad? Y aún así, muchos no accedieron al crédito. También hay que tener en cuenta que la mayoría de los créditos que tomaron FOGAPI dentro del sector financiero privado, no BNF, fueron solamente refinanciaciones del mismo crédito. Solamente que el sector financiero quedó con 2 garantías, la que ya tenía más FOGAPI. Y esos eran créditos más bien sólidos, ¿verdad? Donde hay que medirle bien es al crédito agrícola y al BNF. Y el BNF dice que tiene una morosidad muy baja, lo cual es sumamente positivo. ¿Querías decir Acá, algo, Luis? sí, acá lo grave desde nuestra óptica es que ya no se habla de FOGAPI como una fuente de financiamiento de vuelta. Y hay que volver a capitalizar a FOGAPI y hay que convencer al sector privado o al BNF, incluso dotar de las herramientas para que el crédito agrícola acceda al FOGAPI. Porque
Porque, y terminame la idea porque quiero consultarte algo con relación a eso, porque me parece interesante la mirada que estás planteando, pero quiero algo más al análisis. ¿Me decías por qué? Vos fíjate que el FOGAPI se crea en el 2012 con la ley MIPYMES, empieza a funcionar recién en el 2020, gracias o a desgracia de la pandemia, pero hoy nadie más se recuerda del FOGAPI, Ujú. ¿verdad? Y el FOGAPI es sumamente importante para que vos puedas acceder a un crédito mayor o a tu primer crédito si reunís las condiciones. Eso, Luis, dentro de lo que es el estamento de herramientas que brinda el Estado a través de lo que decía, Crédito Agrícola, Banco Nacional de Fomento, AFD también a través de su mecanismo de ayuda, esos son todos elementos del Estado que deberían estar en un alto nivel de funcionamiento al servicio de la gente. Pero ¿quién contiene esa ausencia? ¿El sector cooperativo? El sector cooperativo, la usura y las casas de crédito, pero como crédito de consumo, como crédito de consumo. El problema del sector cooperativo es cuando la empresa ya es formal y no es una unipersonal, el crédito del sector cooperativo no puede descargar en su empresa. Cuando vos sos unipersonal, todavía podés hacer algún arreglo. Entonces, esa es la desventaja que tiene el crédito del sector cooperativo, pero el sector cooperativo palía muchísimo, sobre todo a la micro y pequeña empresa, muchísimo, muchísimo. Pero acá hay que empezar, ya no creo, como te digo, el gobierno que tenemos se está yendo, incluso un montón de autoridades ya se van cambiando y reubicando en otros espacios. Entonces, básicamente ya nadie más hace nada, todos están cerrando su historia. Entonces, el que viene tiene que venir ya con unas reglas claras sobre lo que significa el FOGAPI, sobre significa el acceso al crédito, si queremos rápidamente mover la economía, porque acá todavía nadie habla de reactivación y acá tuvimos 3 años malos, 2 años terribles y un tercero bastante malo, ¿verdad? Y por eso decía Luis, entendiendo, y pues me quedan 2 minutos, pero quiero cerrar con esta reflexión final tuya también. El sector que mueve el consumo definitivamente es el sector en el cual estás trabajando fuertemente. Ahora bien, esto me lleva a plantear lo siguiente en torno a esa agenda a futuro, que es lo otro, el tema de la contención social. Y recuerdo también haberte conocido en una de las expos que estuvo haciendo justamente la gente de la UIP con los pequeños y medianos empresarios, el tema central de la seguridad social y del IPS. ¿Eso en qué quedó? Para tener también una actualización. Mira, tenemos información de que el Ministerio de Hacienda tiene un anteproyecto de modificación de la seguridad social, ¿verdad? Yo creo que la modificación de la seguridad social va a pasar por la presión que ejerzamos o podamos ejercer los empresarios, porque realmente todo el mundo habla de modificar la seguridad social, pero no hay mucho interés de modificar la seguridad social, ¿verdad? No hay mucho interés. El interés es que siga exactamente de la misma manera que está hoy. Por eso que creo que hay que hacer una alianza muy fuerte y nosotros ya estamos trabajando, sobre todo con el sector sindical, para presentar una propuesta, ¿verdad? Para presentar una propuesta conjunta, digamos, la federación, también están otros actores, el sector sindical, hay 3, 4 centrales sindicales en este grupo, y bueno, y esperemos que el resto de los gremios se vayan acogiendo y podamos presentar. Es muy importante el cambio de la seguridad social, el cambio de la gobernanza. Evidentemente no se puede seguir gobernando de la manera que se está gobernando porque los representantes de los diferentes sectores que hoy están realmente no representan a esos sectores. O fíjate que esta locura de aumento de salario desmedido que presentaron y fue aprobado por representantes incluso del sector empresarial, sindical y jubilado, ¿verdad?
Entonces quiere decir que nos representan por el sistema, porque al final es el ejecutivo el que nombra tres consejeros, nombra al director y termina nombrando también los representantes de los otros sectores, ¿verdad? Entonces eso tiene que cambiar, o sea, creo que es sumamente importante que trabajemos y que sea el primer proyecto que tenga el nuevo gobierno, hablar seriamente sobre la modificación de la seguridad social. Hoy un emprendedor micro no tiene seguridad social y debería de tener también porque él es también trabajador en su empresa. La microempresa son empresas de 3, 4, 5 personas donde él es parte del trabajo. O la pequeña empresa, la misma cosa. O sea, la pequeña empresa, el dueño no es un gerente que va de traje y se retira después. No, él es chofer, es cobrador, es vendedor, etc. Entonces también tiene que acceder a seguridad social. Luis, como siempre, un gusto conversar contigo. Cuando quiera, Juan Pablo, un abrazo. Luis Tabela, el presidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES, actualizando también aquí en 5 días este sector tan importante. Hacemos la pausa. A las 10, no se pierdan Samuel Acosta con Monitor Económico.